Queridos hermanos, la, la, la predicación del día de hoy se titula El principio de la sabiduría. Verán, hay un concepto que debemos entender. No es el final, no es el todo, pero es el principio. Así lo dice la palabra del Señor. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y lo vamos a leer en el libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 7. Vuelvo a recalcar, no es la primera vez que lo digo, pero con anterioridad lo hemos mencionado. Si quieren sabiduría, escudriñad el libro de Proverbios. Hay mucha sabiduría en Proverbios, hermanos. Hay mucho cotidiano que deberíamos estar haciendo y muchas veces no podemos. O sí podemos, pero no entendemos. O sí entendemos, pero no queremos. Proverbios capítulo 1, versículo 7 dice la palabra del Señor: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como al Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Yo no sé, nadie sabe, qué fue lo que te impulsó a ti a venir a conocer de la palabra del Señor. Tal vez escuchaste del infierno, tuviste miedo, ¿está bien? Tal vez tenías grande necesidad y ya no sabías qué hacer, ¿está bien? Tal vez tuviste dudas, preocupaciones, curiosidad y viniste a ver qué cosa se habla aquí, ¿está bien? Es válido. La realidad, hermanos, es que, como dice la palabra del Señor, no hay santo ni aun uno. No hay quien no haya pecado, ni aun uno. Entonces, no podemos decir, yo conocí a Cristo porque me nació en mi corazón. No, hermano. Sería hermoso, eso sí, sería bello, que en algún momento de nuestras vidas naciese de la nada la intención de amar a Cristo, pero no es así, hermano. Yo le comentaba a unas personas que cuando un niño nace, un niño, una niña nace, si no se le educa, si no se le imparte el conocimiento desde pequeño,
se le deja libremente, ese niño siempre va a desviarse hacia el mal. Siempre. ¿Por qué? Porque la simiente terrenal que está en nosotros desde el principio de los tiempos predomina. Y para que esa simiente muera y podamos nacer de una simiente espiritual, de una simiente santa, dice la palabra del Señor, os es necesario nacer de nuevo. Ese nuevo nacimiento es lo que nos da la oportunidad de desviar el camino hacia un camino recto, hacia un camino que antes no podíamos caminar porque el pecado nos había condenado a una muerte eterna. Por la sangre del Señor Jesucristo y su sacrificio en la cruz es que nosotros tenemos la oportunidad de arrepentimiento, del perdón de pecados. Pero ¿cómo nos acercamos? Miren, hermanos, todo transcurre de maneras diferentes. Yo, por ejemplo, yo no escuché, a mí nadie me vino a hablar de la palabra al principio. A mí llegaron a mi casa. Yo no quería, yo no sabía. Y yo me hacía el desentendido de, bueno, allá ellos. Pero yo a mí no me metan. Pero yo era un niño. Entonces, el niño, sujeto al padre, pues tiene que obedecer. Entonces, ahí estaba yo. Yo he conocido personas, por ejemplo, mi papá, había un señor que en ese tiempo había cerca del negocio, había un banco, y en ese banco el señor que hacía limpieza ahí, le platicaba de las cosas del Señor. Yo no sé cómo lo convenció. Obviamente no fue el hombre, fue el Señor. Yo no sé qué tocó en su corazón de mi padre. Yo no sé qué sintió. Yo no sé si tuvo miedo. Yo no sé si sintió curiosidad, porque eso es personal, hermanos. Cada quien siente cosas diferentes. Todas son válidas. No podemos, no va a llegar alguien y decir, no, yo soy superior porque yo no tuve que tropezar tanto porque yo fui fácil para conocer a Cristo. No, todo es válido, hermano. Así se llega a Cristo. Alguien te hace un llamado, alguien te invita, escuchas, como decía Job, Señor, de a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Tal vez escuchaste de uno llamado Jesucristo, quien había dado su vida por ti. Y te interesó saber quién era ese llamado Jesucristo. Tal vez escuchaste de los últimos tiempos, que eso lo vamos a platicar ahorita también, hermanos. Escuchaste de las señales antes del fin, escuchaste de lo que ya está predestinado para la tierra y tuviste miedo. Tal vez escuchaste que para aquellos que han decidido practicar el pecado no queda más que la sentencia del infierno. En el infierno donde el fuego arde, donde dice la palabra del Señor, echarle afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Tal vez escuchaste que los gusanos carcomerán tu carne por la eternidad. Tal vez escuchaste que el fuego quemará tu piel todos los días de tu vida o de tu estancia en el infierno. Tal vez escuchaste del tormento eterno y tuviste miedo y dijiste yo no quiero. Tal vez tu vida no estaba bien, tal vez tu vida era un caos, no encontrabas respuesta, veías tu familia destrozado, todo mal, y dijiste necesitamos cambiar algo en todo esto. Tal vez estabas en una grande necesidad en ese momento y no encontrabas respuesta a tus dudas y dijiste necesito ayuda. No lo sé. Todos son válidos, pero dice la palabra del Señor, el principio de la sabiduría es el temor
a Jehová. Cuando nosotros, hermanos, y aquí vamos a entender por qué el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Porque Dios viene y nos confronta con nuestro pecado, hermanos. Aquel que no es confrontado por su pecado, hermanos, muy difícilmente puede acercarse y convertirse al nombre del Señor. ¿Por qué? Porque el que no es confrontado, aquel que no es convencido de pecado, de justicia y de juicio, no se arrepiente de su mal camino. Hermanos, en mi experiencia personal, en mi testimonio personal, yo cuando tenía 12 años por ahí más o menos, escuché la predicación, escuché los pecados, escuché del robo, escuché de la mentira, escuché de que no es necesario robar grandes cantidades para que sea robo. No es necesario tomar algo valioso para que sea robo. ¿Sabes qué es necesario solamente? Que tú, con la intención, decidas quitarle algo que a ti no te pertenece. Aunque sea lo más mínimo. Eso ya es un robo. Escuché que el cristiano practica la verdad y que la verdad os hará libres. Mi hermano, yo vivía una vida de mentiras. Si algo no me convenía, soltaba lo primero que se me ocurriera. Y para serles sincero, hermanos, yo me consideraba elocuente para excusarme. Me inventaba unas buenas historias para zafarme de mi situación. Hasta me emocionaba cuando triunfaba, cuando me creían. Conozco de la palabra del Señor, hermanos, y yo les puedo compartir eso, porque aún recuerdo la sensación. El día que me arrepentí sentí lo mismo, pero el día que fui confrontado por el pecado y que hablaron de la sentencia eterna, del juicio eterno, del infierno, sentí mucho miedo, hermanos, y me agarró como un frío, y estaba sudando, pero yo me sentía frío, porque decía el Señor, Cristo murió una vez por todos tus pecados. No puedes tú, que has buscado la palabra del Señor y te has arrepentido de tu mal, crucificar a Cristo una segunda, tercera, cuarta vez por cada vez que vuelvas a caer en tu pecado. No, hermano. Y eso me dio miedo, hermano. Porque decía la palabra del Señor, porque aquel que ha gozado de todo eso que Cristo da y lo vuelve a traicionar, dice, no le queda más ya perdón por su pecado, sino terrible expectación de juicio. Tuve miedo, hermano. Porque en ese tiempo yo vivía un cristianismo a medias. Y me daba miedo porque no sabía si estaba bien o no estaba bien, o si ya había perdido mi perdón o todavía tenía oportunidad. Y esa duda, hermano, me carcomía y me daba mucho más miedo todavía. Pero ese miedo, hermanos, fue lo que me impulsó a tomar decisión de decir hasta aquí. No les voy a decir, hermanos, no tardé un año, no tardé 2 años, tardé varios años buscando de la palabra del Señor. No me entregué a las cosas del Señor de un momento para otro. Siempre hemos hablado de que debemos ser radicales cuando se trata del pecado. Pero fíjense, podemos vivir sin pecado y aún así, o podemos vivir alejados de los pecados del mundo y aún así andar en malos caminos. Y les explico por qué.
Si tú dices, yo no peco, pero tampoco haces nada bueno, dice la palabra del Señor, que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O sea que si tú no haces nada, todavía sigues en pecado. Porque aunque no haces el pecado en sí, como tú podrías pensar, al no hacer lo bueno, todavía sigues en pecado. Piensa nada más, hermano. Y yo decía, bueno, ya no miento, ya no robo, ya no le grito a la gente, ya no ando de amargado, ya no. Bueno, evito todas esas cosas. Pero hermanos, yo vivía una vida de monotonía. Iba a la escuela, iba a la congregación, iba a la casa. A la escuela, congregación, casa. Escuela, congregación, casa. Escuela, congregación, casa. Esa era mi vida. No había nada más. Mi comunión con Cristo, hermano, estaba perdida. Yo no conocía, yo no entendía, hermanos, la maravilla del Señor Jesús. A mí me hablaba el predicador, me decía, esto habla el Señor Jesucristo, esto nos habla. Dios ha hablado a su iglesia y nos dice esto. Y yo decía, ¿y cómo? ¿Cómo se lo dijo? ¿Qué palabras fueron? ¿Cómo se escuchó? ¿Cómo? Y no entendía. No entendía. Porque era terrenal. ¿Y saben qué es lo peor, hermano? Yo me sentía bien. Yo me sentía bueno. Porque yo asistía a la congregación. Y eso para mí era sinónimo de bueno. Yo voy a la congregación, soy bueno. Y no, hermano. No hacía nada. No compartía, no oraba, no leía. Nada más iba a la congregación, escuchaba la prédica, no ponía atención y me sentía bueno. Sentía yo que hasta en mi mente dije, yo nunca he faltado a la congregación. Y he visto a varios hermanos que han faltado, pero yo nunca he faltado a la congregación. Y eso me daba el pensamiento de decir, yo ando bien. Yo ando bien. Bien perdido, hermano. Bien perdido. Pasan los años. Me acuerdo muy claramente, hermanos, esa prédica la dio el hermano Melesio una vez en la congregación de allá de San Marcos. Habló de ese versículo que les dije hace rato, que no le queda al que ha gozado del privilegio de la bondad de Dios y aún así ha vuelto a su pecado voluntariamente, dice, ya no le queda más perdón. Hermanos, terminó la predicación y yo estaba frío, porque dije, pues yo no hago nada. Yo no estoy trabajando para el Señor. Proverbios capítulo 9. Proverbios 9:10. ¿Tenemos? Proverbios 9:10 dice lo siguiente. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Vuelvo a repetir. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. ¿Saben qué es curioso? Que hay gente que se sabe la Biblia al derecho y al revés. Yo conocí, no de persona, pero vi a una persona que se sabía la Biblia de memoria. Le decías, Salmos
capítulo 150, versículo 3. Y se lo sabía, hermano. De memoria. El versículo que tú le mencionaras, al momento te lo decía de memoria. Pero también descubrí una cosa, hermanos. No importa cuánto conocimiento podamos adquirir, si nosotros no ponemos por obra ese conocimiento, de nada nos sirve. Hermanos, yo llevaba años conociendo la palabra del Señor. Había escuchado tantas prédicas que me había aprendido frases completas de la Biblia, hermano. Y aún así, ninguna había puesto yo por obra. Podríamos pensar, bueno, el arrepentimiento, alejarnos del pecado, ya es poner por obra los mandamientos del Señor. Y no se equivocan, es verdad. Pero la semana pasada decíamos, hermanos, solamente es el principio del caminar cristiano. ¿Qué pensabas? Que ya ibas a medio camino. Que ya nada más te falta que Cristo aparezca en los cielos ya para irte. No, hermano. A todos se nos van a pedir cuentas. Hombre y mujer. Con el conocimiento que tú recibiste, Dios te va a preguntar, hijo mío, ¿qué has hecho para mí? ¿Qué has hecho con el talento que yo te di? Porque ese es otro, hermanos. Todos hemos recibido del Señor talento. Todos hemos recibido del Señor un cuerpo, extremidades, inteligencia, sabiduría. En resumidas cuentas, el talento. Todos hemos recibido de Él. ¿Para qué lo usaste? ¿Para qué utilizaste tu fuerza? ¿Para qué utilizaste tu conocimiento? ¿Para qué utilizaste lo que recibiste del Señor? Tu juventud, tu tiempo, tu espacio. ¿En qué lo utilizaste, hermano? Te lo va a preguntar el Señor. Y si ya estás arrepentido, si eres mundano, te va a preguntar desde el día en que tú adquiriste conocimiento del bien y del mal. En el momento en que tú diferenciaste el bien y el mal, desde ese momento el Señor te va a preguntar. Y si tú ya te arrepentiste, te va a preguntar desde el día en que te arrepentiste, ¿qué hiciste con el talento que Él te dio? Hermanos, no necesitamos ir muy lejos ahorita mismo, pregúntate, ¿qué has hecho por el Señor? Y te va a dar miedo, hermano. Te va a dar miedo porque yo mismo me hice esa pregunta y me dio miedo. Me dio miedo porque yo no había hecho nada. Como predicador, hermanos, nosotros tenemos la responsabilidad de llevar almas al nombre del Señor. No podemos entorpecer el camino de nadie, hermano. No podemos ni debemos entorpecer el camino de nadie, sino debemos enderezar las sendas para que aquellos que Dios llame puedan llegar con el Señor. Mi hermano, aún hoy en día me siento insuficiente para el Señor. Y me sigue dando miedo. Miedo de ser condenado, no. Miedo de no poder hacer, o de no ser agradable delante de los ojos del Señor. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Hablando de cosas que dan miedo, dice la palabra del Señor. En el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 7.
Vamos a leer desde el 5. Desde el 4, hermanos. Mateo capítulo 24, versículo 4. 24:4. Dice lo siguiente. Respondiendo Jesús les dijo, mirad, mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Y a muchos se engañarán. Y me da miedo esto, hermanos, porque hace poco escuchaba. Yo había escuchado de religiones anatemas que le tergiversaban la palabra del Señor, que le ponían o le quitaban para su propio beneficio, pero hace poco escuché ahora que decían que Jesús es el diablo. Ya ni siquiera quitarle o ponerle a la conveniencia. No, ahora definitivamente Jesús es el mal. Hermanos, y yo dije, puede ser alguien que está divariando y pensando. Y me doy cuenta que hay mucha gente que le sigue a esa religión, a esa secta o denominación, no sé cómo lo quieran llamar. Hay gente que se reúne y que tiene sus momentos, hermanos. Si ya me sorprendía antes lo otro, lo primero, lo de a medias, lo de a su conveniencia, eso, hermano, terminó de impactarme. Dije, ¿cómo puede ser posible, hermano? Si no estamos, si por más ciegos que podamos estar, aquel que ha leído la palabra, el evangelio de Cristo, sabe que todo lo que vino a hacer el Señor Jesús fue bueno. Por más ignorante que pueda ser, si escuchas de la misericordia de Jesucristo y de su sacrificio en la cruz, sabrás que no había mancha en él. Pero eso está hoy, hermanos. Eso existe. Y lo andan gritando ahí en la calle. Y jala gente. Hay gente que se convence de eso, hermano. Y estamos predicando todas las semanas al Señor Jesús, al verdadero, al justo, recto, pero también amoroso. ¿Y no quieren creer? Viene alguien y les dice que Jesús es el diablo. Y creen. ¿Por qué creen, hermanos? Porque dice la palabra del Señor. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Y a muchos se engañarán. Ya está escrito. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Ahora, hermanos, esto no es la primera vez y seguramente algún día acontecerá con nosotros también, no lo sabemos. Será lo que Dios quiera. No piensen que porque a nosotros no nos ha pasado que alguien diga, que alguien nos odie por creer en el Señor Jesucristo, porque ese es otro lado de la moneda, hermanos. La persecución. La persecución ha existido, hermanos, desde hace muchos años. Lo que pasa es que nosotros aquí en México tenemos libertad de expresión. Pero en otros países, hermanos, hace poquito, allá en China, arrestaron a 3 personas
con años de prisión por tener en una biblioteca pública textos que podrían, ya ni siquiera de solamente la Biblia, no, cualquier texto que tenga que ver con religión es sancionado con años de cárcel, como si fuera un crimen atroz. Así, hermano. Hoy, no hace unos años, no en el futuro, no, hoy, eso está pasando. No hablamos de Corea del Norte porque eso ya es otro nivel totalmente diferente todavía. Pero hoy en naciones que conviven unas con otras es algo que sucede. Nosotros no lo vemos. No quiere decir que no acontezca. Cuando empezó el pleito de Ucrania, hermano, la gente normal, la gente en su casa, cocinando su día a día, grabando a su familia, como si tú agarras ahorita y subes a tu red social, hoy le hice el desayuno a mi familia, aquí estamos conviviendo, y de repente llega un misil y derrumba tu casa, mata a tu familia, así, hoy. Nosotros no estamos pasando eso, hermano. Demos gloria a Dios. Pero si algún día llegase a acontecer, hermanos, ¿cómo responderemos? Esa es la pregunta. Yo no sabía, pero hay una alabanza que hemos cantado que dice, he decidido seguir a Cristo. Yo no sabía que esa alabanza tiene una historia detrás de una persona que perdió a su familia, perdió su vida, él mismo, por no negar el nombre del Señor Jesucristo. Y muchas veces, como congregación, nos hemos sentado en círculo y nos hemos preguntado entre nosotros, nos hemos dicho, hermanos, si alguien te pregunta y te dice, niega al Señor Jesucristo o te matamos, hemos podido responder y decir, pues ni modo, que nos maten. Pero alguien ha preguntado, ¿y si amenazan a tu familia? ¿Y si al que mata no es a ti? ¿Es a tu hijo? ¿A tu familiar? ¿Dirías lo mismo? Este varón hizo eso. No lo amenazaron a él, pero primero a sus hijos, a su familia, para que negara el nombre del Señor Jesucristo. Todos murieron, hermano. Pero dice la palabra del Señor, no temáis al que mata el cuerpo, sino al que puede echar a tu alma en el infierno. Somos prisioneros, hermanos, de la carne, hasta que el Señor venga y nos libere. Dice su palabra, en un cuerpo incorruptible. Seremos transformados en un cuerpo incorruptible y llevados en los cielos por el Señor Jesucristo. ¿No se habían puesto a pensar todas esas cosas? Pues algún día acontecerá. Hermano, ¿cuándo? No lo sé. Pero les puedo decir algo que sí va a acontecer. O algo que está pasando hoy y que no es necesario que nos vengan a amenazar para ver cómo vamos a responder. Ya se enteraron que hace unos meses hubo el terremoto en Venezuela. Ahora hubo uno casi tan fuerte en Colombia. Y hace poquito leí que es muy probable que haya uno entre Guerrero y el estado que está colindando junto con nosotros. Y que el más probable que agarre es Guerrero. Y yo, hermano, siempre he tenido esa sensación.
de que lo que sucede en otros lados va a pasar también aquí. No estamos exentos de nada. Y a veces sentimos cierto alivio cuando vemos, ay, qué feo, pero qué bueno que no pasó aquí. Qué bueno que no pasó aquí. Perdemos el miedo y volvemos otra vez a lo mismo del principio otra vez. Vemos el sufrimiento de la gente, decimos, ah, su mecha. Y si fuese yo, debo buscar la manera de mejorar, de ser mejor, dice la palabra del Señor, vivamos el día como si fuera el último. Y nos decimos a nosotros mismos, hay que vivir este día como si fuera el último. Que nos olvida eso que ya pasó, porque no pasó aquí, pasó allá. Y esa sensación de seguridad de decir allá fue, no fue aquí, hace que se nos olvide y volvemos a ser los mismos de siempre. ¿Y qué vamos a hacer, hermano? Yo a veces, yo les he comentado, ¿no? Que en mi imaginación, yo me he preguntado, cómo voy a huir? ¿De un tsunami? ¿De un huracán? Este mismo año, hermanos, han estado pasando tantas cosas, hermanos. Terremotos en todos lados, inundaciones, tormentas. Hace poquito, cosas extrañas. Aquí mismo en México hay un volcán, no me acuerdo en qué estado de la República hay un volcán ahí. Pero es un volcán que no es potencialmente activo, entonces no es tan peligroso, entonces dan permiso a que la gente vaya y escale el volcán. Que no hace unos días erupcionó. Ya estaba grabando la gente cómo caían los pedazos de tierra caliente. Porque una cosa es que salga la lava y otra cosa es cuando el volcán erupciona, tira piedras para arriba. Ahora imagínense una piedra de 2 kilos, encendida en fuego, cayendo ahí cerquita donde la gente fue a escalar. Hermano, nadie graba esas cosas, porque no pasaban. ¿Están pasando ahora? Solamente en estos meses, hermano. Ya ni siquiera decimos el año, no, estos meses. Todo se está juntando. Yo no digo, hermanos, que entro en pánico, pero me da temor. Me da temor porque es verdad, los tiempos se están cumpliendo, hermano. Se está acercando el momento y muchos no estamos preparados. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y aquí está, hermanos, la esperanza que esperemos tengamos cada uno de nosotros. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Saben qué es curioso? Que hay gente que dice, no me extrañaría que ese sea el plan, ¿eh? Hay gente que cree en la Biblia e intenta evitarlo, entonces ¿saben qué dicen? Qué bueno que prohíben la Biblia en ciertos lugares, para que nunca llegue el fin, porque cuando todas las naciones sepan, entonces vendrá el fin. Hermanos, la palabra del Señor no se puede evitar, va a llegar, todos conocerán.
Yo escuché el testimonio de una persona de origen chino. Caminaba 3 horas, hermanos, 3 horas de ida y 3 horas de regreso por el bosque para ir a escuchar que le leyeran la Biblia. Cruzaba, hermanos, la frontera de China al otro país vecino para ir a escuchar de la Biblia. No se puede impedir el conocimiento de la verdad, hermanos. Tarde o temprano se cumplirá lo que el Señor ha dicho. Dice la Escritura, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dice, no pasará ni una tilde ni una coma antes de que todo esto acontezca. Y está aconteciendo, hermano. Ahora. Es hoy. Me da temor. No porque me vaya a suceder algo a mí, hermano. Yo ya hice las paces con todo eso hace mucho tiempo. Me da miedo mi familia, mis conocidos, mis seres amados. Yo quisiese, hermanos, que todos ellos conocieran de la palabra del Señor, que hincaran rodilla, que buscaran, que compungieran de corazón y se arrepintiesen de su mal. Y a veces me desespero porque veo que incluso entre los hermanos andamos tropezando. Y me pongo a pensar, si nosotros que tenemos el conocimiento andamos tropezando, ¿qué será de aquel que ni siquiera ha empezado a caminar? ¿Qué será del impío y el pecador? ¿Qué será del rico? Eso me da temor, hermanos. Ahora es el momento, hermanos. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo. O mirad, allí está. No le creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Hermano, aún el escogido puede ser confundido. Aún el escogido, aún el que por mano de Dios ha sido escogido, puede ser contaminado. Entonces,
¿Qué pasará si nos dormimos en los laureles? ¿Qué pasará si dejamos de perseverar? ¿Qué pasará si dejamos de buscar? ¿Qué pasará si dejamos de orar? ¿Qué pasará si dejamos de insistir? ¿Nos debilitaremos? La esperanza que nuestra familia tenía a través de la oración se perderá. La semilla que había sido plantada en nuestra familia se marchitará. Y dice la palabra del Señor, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Saben qué es curioso? Dice, ay de las que están encintas. ¿Saben por qué, hermano? Imagínense ustedes, cuando el Señor venga por segunda vez, va a venir por todos aquellos que hacen su voluntad y por los niños. ¿Y qué crees que va a pasar con la que está encinta? ¿Le será quitado, hermano? ¿Le será quitado el fruto de su vientre? Porque ese niño no tiene culpa de nada. También será arrebatado por el Señor. Dice la palabra, y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Hace poquito escuchaba, ya ven que por lo regular decimos que hay 5 sentidos. La vista, el gusto, el tacto, el oído, el olfato. Pero hay algunos que dicen que hay 33 sentidos. ¿Dónde hay tantos sentidos? Bueno, el sentido del tiempo es algo que nosotros podemos sentir y no podemos explicar. Si yo te digo, si yo te encerras en un lugar y te digo, hermano, ¿cuánto tiempo estuviste ahí? Tú no tienes un reloj para ver, pero tú más o menos puedes decir como unas 2 horas o como 1 hora. ¿De dónde sacas ese número? No estuviste contando desde el momento y más o menos le vas a atinar. Ese es el sentido del tiempo, hermano. Yo, como muchos, hemos sentido que el tiempo se está yendo volando. A veces estamos domingo, empezamos el lunes y cuando nos damos cuenta ya está otra vez domingo. Yo le he comentado a mi papá a veces, le digo, ¿viste cómo se fue la semana? Rapidísimo. Oye, hermanos, empecé el trabajo. Yo por lo regular a las 12 tengo como un estándar. A las 12 voy a empezar a preparar ciertos asuntos. Según yo todavía era temprano. Digo, a lo mejor ya van a ser las 12. ¿Qué van a ser las 12, hermanos? Era la 1:30 de la tarde. Y yo, órale. Ese sentido existe, hermanos, pero ¿qué pasa? El tiempo se está cortando y nuestro sentido del tiempo no le está siguiendo el paso. ¿Y por qué está pasando eso, hermanos? Para que los que tengan que ser salvos alcancen misericordia, hermanos. Porque yo lo he predicado muchas veces, hermanos, el tiempo nos hace mal. Hoy somos cristianos y amamos al Señor, pero pasa el tiempo, el enemigo nos ataca y arrebata de nosotros el amor que hemos conservado, el amor que hemos cuidado. Pasan los años y ya estamos fríos otra vez. Y dice el Señor, y si aquellos días no fuesen acortados, versículo 22, nadie sería salvo.
mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Versículo 26. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Yo antes me preguntaba, ¿qué quiere decir eso, hermano? Está hablando de señales. Está hablando, entiendan las señales. Hermanos, tú ves un montón de sopilotes volando por allá. ¿Qué significa eso? ¿Hay muerto ahí? No fallan. Dice, escudriñar las señales que están aconteciendo hoy en día. ¿Qué crees que significa? El tiempo se está acercando, hermano. El tiempo se está cumpliendo. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué más se puede decir, hermanos? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para cambiar eso? Nada. Lo que Dios dijo va a pasar. ¿Qué podemos hacer para cambiar nuestra vida? Eso sí. ¿Dónde queremos pasar la eternidad? Eso es lo que deberíamos estarnos preguntando, hermanos. Sobrepensar en las cosas que no podemos cambiar es una inutilidad, hermano. Yo me he preguntado y he temido por mi familia, por mis seres cercanos, por los que considero gente conocida, cercana a mí. Pero al mismo tiempo digo, no puedo retrasar mi caminar. Porque si yo retraso mi caminar, no solamente me pierdo yo, sino la oración que yo hacía por los demás también se perderá. Hay mucha gente que se preocupa y dice, no, pues ya no sé qué hacer.
Se desanima, hermanos. Se desanima y se deja tirar. Hermano, no hay peor error que ese. ¿Cómo? No arreglamos nada dejándonos vencer. Mas si nosotros perseveramos, todavía hay una oportunidad de que nosotros seamos salvos y de que nuestra familia tenga esperanza de salvación. Así que no te angusties, persevera. Eso es lo que deberíamos de hacer, hermano. Eso es lo que deberíamos de hacer. Hoy es el día. ¿Cómo? Arrepentimiento, hermano. Nuevo nacimiento espiritual. Y una vez que habéis nacido de nuevo, compartir el testimonio de la verdad del Señor Jesucristo. Eso es lo mejor que podemos hacer con nuestros seres cercanos, con el vecino, con el amigo, con el que platicas a cada rato, con el que te viene a vender. Platícale, compártele. Hermano, yo no sé predicar, no te estoy hablando de que le prediques. Te estoy hablando de que le des testimonio, de que le digas, mira, yo estaba así, perdido, solo, triste, desolado. Y el Señor Jesucristo me dio vida, me dio gozo, me dio alegría en mi corazón. Eso es lo que necesitas hacer. Y cuando alguien te diga, hermano, yo quiero conocer más, ayúdame. No digas, ay, qué molestia. Ay, no tengo tiempo. Ay, te voy a presentar a alguien más para que él te predique. No, hermano. Es tu oportunidad. Porque en el día del juicio final, el Señor te va a preguntar qué hiciste. Y tú le vas a poder decir, cuando alguien se acercó a mí teniendo hambre y sed, yo, hermano, le compartí de comer y le compartí de beber. Y no estoy hablando de comida ni bebida terrenal, hermano. Dice la palabra del Señor. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estuve en la cárcel y me visitasteis. Desnudo y me vestisteis. Por cuanto le hiciste a uno de estos mis pequeños, a mí me lo hicisteis. Eso es lo que espera Dios de nosotros, hermano. No es tan difícil. Es fácil. No lo digo yo, hermano. Lo dice la Biblia. Es fácil y ligero de llevar. El yugo de Cristo. Es fácil y ligero de llevar. Ya para terminar, hermanos. Versículo 40. Entonces, estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, siervo fiel y prudente? Hasta ahí, hermanos. Una vez me preguntó una persona, hermano, ¿quiere decir que se va a ir uno sí y el otro no, uno sí y el otro no? No. Cuando dice la palabra, Señor, habrá dos mujeres, la una será tomada y la otra será dejada, no quiere decir que si estás de dos en dos, uno se va a ir y el otro se va a quedar, no. Porque eso es lo que decía esta persona. Pensaba que si habían dos personas, una se iba a ir y la otra se iba a quedar, no. Si están dos personas y las dos están de pecadoras, las dos se van a quedar, hermanos. Lo que está tratando de decir la palabra del Señor es
vivimos en el mundo, pero no somos del mundo, hermanos. Podemos estar trabajando en medio de multitud de personas y de en medio de esa multitud de personas seremos tomados, hermanos. Si nos hemos hecho diferentes del mundo, si hemos sido verdaderamente cristianos, si hemos verdaderamente practicado el Evangelio de Cristo y no el pecado, si hemos prevalecido en su buena obra y no solamente de palabra, sino en hecho y en verdad. Entonces no importa que estemos rodeados del mundo entero, desde allí el Señor mismo nos verá y reconocerá que somos sus hijos y nos tomará de entre esa multitud de personas, porque a sus ojos somos más claros que cualquier cosa, hermano. Vamos a darle gracias al Señor y vamos a rogarle a Él que nos bendiga hoy. Señor y Padre, venos aquí, Señor. Si es necesario que el temor esté en nuestro corazón para poder entender que así sea, Señor. Falta porque ciertamente solo es el principio, más no el final. Vendrá el momento en el que el temor ya no habitará en nuestro corazón, sino que el perfecto amor echará fuera el temor. Y entonces serviremos a tu voluntad con tanta libertad que no requerirá esfuerzo alguno. Seremos libres y tu obra brotará de nuestros corazones con sencillez. Dice tu palabra, caminaremos y no nos cansaremos. Correremos y no nos fatigaremos. Como las águilas nos darás fuerzas. Tú eres mi alabanza y por ti canto hoy. Tú eres mi esperanza cuando no queda nada. Tú eres mi amigo cuando todos se han ido. Has estado siempre conmigo. Hoy te doy gracias, Señor. Tú eres mi alabanza y por ti canto hoy. Tú eres mi esperanza cuando no queda nada. Tú eres mi amigo cuando todos se han ido. Has estado siempre conmigo. Hoy te doy gracias, Señor, por lo que has hecho en mí. Te puedo ver en mi vida, Jesús. Te puedo sentir en mi corazón. Hoy te quiero decir
vida, Jesús, te puedo sentir. En mi corazón hoy te quiero decir: te amo, Señor, te quiero ver. En mi vida, Jesús, te puedo sentir. En mi corazón hoy te quiero decir: te amo, Señor, te quiero ver. En mi vida, Jesús, te puedo sentir. En mi corazón hoy te quiero decir: te amo, Señor, te amo, Señor, te puedo ver. En mi vida, Jesús, te quiero sentir. En mi corazón hoy te puedo decir: te amo, Señor. 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 Padre, hay muchas cosas que serán tan impactantes que tal vez nuestras mentes no alcancen a imaginar, Señor. Pero eso ni siquiera es lo importante. Porque hemos de temer a algo que si nosotros estamos preparados no nos acontecerá. Antes bien, Señor, ¿para qué perder nuestra fuerza en lo que acontecerá? Mejor, Señor, hoy renovamos nuestro pacto contigo. Hoy, Señor, llénanos de tu fortaleza, convicción, perseverancia. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a verdaderamente hacer tu voluntad, a hacer lo bueno delante de tus ojos. A compartir tu palabra con alegría y sencillez de corazón. A buscar las vestiduras blancas, el oro refinado y el colirio sobre nuestros ojos. Oh Padre, te quiero ver. En mi vida, Jesús, te quiero sentir. En mi corazón hoy te quiero decir: te amo, Señor. Te rogamos, Padre, te queremos sentir, te queremos ver en nuestra vida. Queremos amarte como tú nos has amado a nosotros, Señor. Oh Señor, dice tu palabra que nosotros te amamos a ti, porque tú nos amaste primero, Señor. Padre, gloria y honra sean a tu nombre hoy, Señor. Padre, cuida de nosotros, que nuestro camino sea recto, que tu ángel acampe alrededor de los que te temen y les guarden. En el nombre maravilloso de nuestro amado Señor Jesús, del Señor Jesucristo. Amén. Amén.